En las profundidades de un bosque prohibido, donde el silencio pesa más que las ruinas, un dron sobrevoló Chernóbil. Lo que capturó en una simple fotografía ha generado millones de reacciones, especulaciones y escalofríos en todo Internet. Nadie estaba preparado para lo que mostró esa imagen. Hoy te contaré la verdadera historia detrás de esa fotografía, lo que vio el dron y lo que podría estar oculto entre los árboles contaminados de la zona de exclusión. Bienvenidos a lo nunca contado. Prepárate para 10 revelaciones aterradoras que han surgido tras esta imagen viral, porque después de esto, nunca más verás Chernóbil de la misma forma. 1. La imagen que encendió las alarmas. Todo comenzó con una misión aparentemente rutinaria. Un equipo de exploradores urbanos, expertos en zonas de riesgo, decidió sobrevolar con un dron el sector más denso y menos documentado del Bosque Rojo, en la zona de exclusión de Chernóbil. Su objetivo era recolectar imágenes térmicas para comparar el estado actual de la radiación en la vegetación, pero lo que captaron fue algo que nadie esperaba. En una de las tomas más lejanas, donde el dron alcanzó una altura considerable y comenzó a girar hacia el oeste del bosque, se detectó una figura inmóvil. No era un animal, no era una sombra, era algo con forma humana, de pie, aislado, en medio de un claro contaminado, sin ninguna señal de movimiento. La imagen, aunque borrosa al hacer zoom, mostraba una figura humanoide delgada, de piel pálida, sin ropa visible ni rasgos definidos. Lo más inquietante, parecía estar mirando directamente al dron. El video fue subido a una red de exploradores el mismo día, pero fue una captura de pantalla específica, publicada como "Alguien más ve esto" por un usuario anónimo, la que se volvió viral. En cuestión de horas, la imagen estaba circulando por Reddit, Twitter, TikTok, foros de misterio y canales de conspiración en YouTube. Y aunque muchos quisieron descartarla como un montaje más, la metadata de la foto coincidía con los archivos del vuelo. No había señales de edición, no había manipulación, solo una pregunta: ¿qué estaba parado en el bosque prohibido de Chernóbil y por qué nadie lo había visto antes? 2. ¿Una persona viviendo en la zona? Tras el impacto de la imagen, la primera teoría que surgió entre los expertos fue tan inquietante como plausible. ¿Y si esa figura captada por el dron era una persona real, viviendo dentro de la zona de exclusión? Aunque parezca imposible, la historia de Chernóbil está marcada por la presencia de los llamados Samozeli, un grupo de aldeanos, en su mayoría ancianos, que se negaron a evacuar tras el desastre de 1986 o que años después regresaron a sus hogares contaminados en secreto. Hoy en día, algunos siguen viviendo en condiciones precarias dentro de aldeas fantasmas, sobreviviendo con cultivos propios y evitando el contacto con el exterior. Pero la figura de la fotografía no estaba cerca de una aldea ni en una zona habitada. Estaba sola, en medio del Bosque Rojo, uno de los lugares más radiactivos del mundo. No llevaba ropa visible, no portaba equipamiento de protección, no se movía, no parecía temer al dron. Esto hizo surgir nuevas preguntas, aún más perturbadoras. ¿Es posible que alguien haya vivido durante años en la zona más contaminada, adaptando su cuerpo a la radiación? ¿Es un sobreviviente o el descendiente de alguien que nunca salió? ¿Y si no quiere ser encontrado? Lo más escalofriante es que el dron no detectó movimiento ni antes ni después de la toma. Revisaron los minutos previos y posteriores en el mismo punto. La figura ya no estaba. A partir de ese momento, lo que parecía una teoría lógica comenzó a abrir paso a un misterio mucho más profundo. 3. Zona Roja, el bosque que nadie debería cruzar. El sitio donde fue captada la misteriosa figura no es cualquier lugar dentro de Chernóbil, es el Bosque Rojo, una de las áreas más letales y enigmáticas del planeta. Tras el colapso del reactor número 4, una nube de partículas radiactivas arrasó con la vegetación cercana. Los árboles murieron casi al instante, adquiriendo un tono rojizo oxidado, como si el propio bosque hubiera sido quemado desde dentro. De ahí su nombre, Bosque Rojo. Y desde entonces, este lugar se convirtió en una especie de frontera viva entre la tierra y lo inhabitable. Lo más escalofriante es que, a pesar de estar prácticamente muerto, el bosque sigue en pie. Los árboles, muchos secos, se mantienen erguidos como guardianes silenciosos de una zona maldita. No hay viento, no hay pájaros, no hay sonido, solo un silencio denso, radiactivo, absoluto. Y fue allí, exactamente allí, donde el dron captó a la figura. Ningún guía autorizado se atreve a entrar
mirar más allá de los bordes. Ni siquiera los soldados encargados de la vigilancia cruzan la línea. La radiación es tan alta que incluso en la actualidad, una sola caminata sin protección podría causar daños irreversibles. Entonces la pregunta se vuelve más inquietante. ¿Qué estaba haciendo esa figura dentro de un lugar tan tóxico? ¿Y por qué parecía no afectarle? ¿Estamos hablando de un ser humano? ¿O de algo que se mueve por reglas distintas dentro de un lugar donde la lógica se disolvió junto al uranio fundido? 4. ¿Experimentos humanos? Después de que la fotografía se volviera viral, una teoría resurgió de las sombras: la posibilidad de que la figura captada por el dron fuera el resultado de un experimento humano olvidado o deliberadamente oculto. En los años posteriores al desastre de Chernóbil, la Unión Soviética restringió severamente el acceso a ciertas zonas, no solo por la radiación, sino por razones que nunca fueron completamente explicadas. A mediados de la década de 1990, hubo informes clasificados que salieron a la luz tras la caída del régimen soviético, en los que se mencionaba la presencia de instalaciones móviles dentro de la zona de exclusión. Supuestamente, estas instalaciones habrían sido utilizadas para estudiar la respuesta biológica de organismos vivos, incluidos humanos, expuestos a niveles controlados de radiación. Los rumores apuntan a que prisioneros, desertores y voluntarios forzados fueron internados en zonas del Bosque Rojo, vigilados, observados y después olvidados. Nunca se encontraron registros oficiales, nunca se identificaron nombres. Solo quedan fragmentos de documentos, informes sin firma y testimonios anónimos de antiguos científicos arrepentidos. Ahora, décadas después, una figura humanoide aislada en medio de ese mismo bosque aparece frente a la cámara de un dron. ¿Coincidencia? ¿O una aparición que valida lo que por años se consideró conspiración? Lo más inquietante es que la silueta no parecía sorprendida por el dron. No corrió, no se escondió, simplemente permaneció allí, como si estuviera esperando. Y si fue parte de un experimento abandonado, ¿cuántos más podrían estar ahí, en silencio, entre los árboles deformes de Chernóbil? 5. El elemento que nadie quiso mencionar. Más allá de la imagen visual captada por el dron, hubo un detalle que pocos notaron al principio, pero que resultó ser el más inquietante de todos: la anomalía térmica. El dron, equipado con sensores infrarrojos para mapear temperaturas en zonas radiactivas, registró una firma de calor justo en el punto donde apareció la figura. Pero los datos no cuadraban. El cuerpo humano tiene, en promedio, una temperatura superficial de entre 32 y 35 grados Celsius. La figura, sin embargo, mostraba un rango de calor inestable. Subía y bajaba en intervalos irregulares. A ratos parecía demasiado fría para estar viva, y en otras imágenes térmicas se veía más caliente que cualquier animal en los alrededores. Los técnicos que analizaron la imagen describieron el patrón térmico como orgánico, pero no normal. Peor aún, al comparar la secuencia de video antes y después del momento en que la figura fue visible, descubrieron que la anomalía térmica permanecía unos segundos tras la desaparición visual, como si la energía o el calor se disiparan lentamente, dejando una huella invisible en el aire. Esto llevó a muchos a preguntarse: ¿la figura era realmente humana? ¿O se trataba de otra forma de vida, quizás mutada o adaptada de forma desconocida a la radiación extrema? Algunos incluso sugieren que no era un ser físico en el sentido tradicional, sino algo que alteraba el entorno térmico sin tener una forma completamente estable. Y lo más perturbador, el equipo que analizó los datos fue contactado por una entidad oficial no revelada y recibió una notificación formal para no continuar difundiendo los resultados térmicos. ¿Casualidad? ¿Protocolo estándar? ¿O alguien no quiere que sepamos qué fue lo que realmente se captó allí? 6. Informes que desaparecieron. Tras la publicación viral de la fotografía, las cuentas del equipo que operaba el dron fueron cerradas abruptamente. Sus perfiles en redes sociales desaparecieron sin previo aviso. Los videos subidos a sus canales fueron eliminados. Incluso las entrevistas que se habían agendado con medios digitales fueron canceladas sin explicación. Uno de los miembros, identificado solo como Mikhail D., publicó un último mensaje en un foro cerrado para exploradores: no debimos volar tan lejos. No sabíamos que algo o alguien seguía
ocurría ahí, y nunca volvió a conectarse. Poco después, usuarios del mismo foro reportaron que el hilo original sobre la imagen fue eliminado por un moderador externo, lo cual no es común en esa plataforma, donde los contenidos rara vez se borran sin justificación visible. Además, otras cuentas que intentaron subir capturas de la figura comenzaron a reportar restricciones, bloqueos y hasta amenazas anónimas. Algunos mensajes decían simplemente: no estás autorizado a compartir material sensible. Esto levantó una nueva hipótesis. ¿Estaba interviniendo alguna agencia gubernamental? ¿O es que esa figura captada por el dron no solo era desconocida, sino clasificada? Lo más desconcertante es que uno de los exploradores era un veterano con experiencia en geointeligencia militar, y quienes lo conocían aseguran que, después del vuelo, cambió por completo su comportamiento. Dejó de hablar del tema, evitaba cámaras y se mudó sin decir a dónde. Todo esto ha generado una nube densa de sospecha. ¿Qué fue exactamente lo que vieron en esa zona? ¿Por qué todos los rastros digitales han sido borrados con tanta precisión? ¿Y quién tiene el poder y el interés de hacer desaparecer información en una era donde nada se borra realmente? El silencio, en este caso, no es ausencia de evidencia, es una evidencia en sí misma. 7. Los animales mutantes del bosque de Chernóbil. Uno de los aspectos más inquietantes de la zona de exclusión no es solo la radiación, sino lo que ha provocado. Décadas después del desastre nuclear de 1986, el ecosistema de Chernóbil no murió, cambió. Lo que debería haber sido una zona estéril e inhabitable se transformó en un laboratorio viviente, donde la naturaleza evolucionó al margen de la humanidad y de sus reglas. Cámaras ocultas instaladas por biólogos han captado lobos de tamaño desproporcionado, jabalíes con malformaciones, aves con plumajes deformes e insectos que exhiben colores imposibles y comportamientos alterados. En uno de los estudios más impactantes, científicos hallaron ratas y peces con alteraciones genéticas severas, capaces de sobrevivir en aguas completamente contaminadas con isótopos radiactivos. La radiación no los mató, los transformó. Y si eso ha ocurrido con los animales, ¿por qué no podría haber ocurrido con formas de vida más complejas? Algunos investigadores han comenzado a especular sobre la posibilidad de mutaciones silenciosas en especies más cercanas al ser humano. Seres que, tras años de exposición, habrían desarrollado adaptaciones extremas, piel endurecida o despigmentada, sistema inmunológico alterado, cambios neurológicos y, sobre todo, un instinto de ocultamiento. El hecho de que la figura captada por el dron no huya ni ataque, sino simplemente observe en completo silencio, se alinea con el comportamiento de ciertos depredadores mutados documentados en la zona. En lugar de actuar con agresividad, esperan, analizan, se camuflan. Es posible que lo que el dron captó no sea un humano, sino una criatura nacida del colapso, invisible para los ojos del mundo. Tal vez esa figura no sea la excepción en Chernóbil, tal vez solo fue la primera en dejarse ver. 8. ¿Una aparición paranormal? Cuando las explicaciones científicas ya no alcanzan, cuando la biología no responde y cuando incluso la lógica se disuelve, las teorías paranormales empiezan a tomar fuerza. Algunos investigadores y entusiastas del fenómeno ovni y lo sobrenatural afirman que la zona de exclusión de Chernóbil no solo está contaminada, está cargada. Durante años, trabajadores, soldados, turistas y exploradores clandestinos han reportado luces extrañas entre los árboles, sonidos metálicos sin origen visible y presencias que se sienten pero no se ven. En grabaciones nocturnas de distintos equipos documentales se han captado interferencias inusuales, fallos en el GPS y señales térmicas intermitentes en lugares donde no hay fauna ni movimiento de aire. Algunos aseguran haber visto sombras caminando en ruinas vacías y figuras blancas cruzando senderos para luego desaparecer entre la maleza radiactiva. Y ahora, con la imagen captada por el dron, muchos han comenzado a conectar puntos. La figura aparece, se deja ver solo una vez y desaparece sin dejar huella. Su temperatura es anómala y su postura, completamente inmóvil, se asemeja a la de los observadores silenciosos que describen en decenas de testimonios paranormales dentro de Chernóbil. Los teóricos sostienen que la tragedia nuclear abrió una especie de puerta energética que no solo alteró la vida biológica, sino que fracturó la delgada membrana entre dimensiones. La figura, según esta visión, podría ser una manifestación residual, una entidad
entidad atrapada entre planos, o incluso una conciencia no humana, atraída por la energía del lugar. En otras palabras, no sería un sobreviviente, sino un visitante, o quizás un guardián. Y si es así, ¿qué está vigilando o a quién está esperando? 9. Similitud con una antigua fotografía perdida. A medida que la imagen captada por el dron se viralizaba, algunos investigadores comenzaron a comparar archivos antiguos, y fue entonces cuando apareció una coincidencia escalofriante. En una colección olvidada de fotografías tomadas en 1997 por un explorador ucraniano, un fotógrafo amateur llamado Víctor Malenko, quien ingresó ilegalmente a la zona de Chernóbil con una cámara de carrete, se descubrió una imagen perturbadoramente similar. La foto, borrosa y quemada en los bordes, parecía inservible, hasta que fue escaneada con mejor tecnología y reveló una silueta oscura entre los árboles. El contorno era casi idéntico al de la figura captada por el dron, delgada, casi esquelética, sin ropa visible, con los brazos a los costados, parada en completo silencio, en medio del bosque. Lo más inquietante, la posición era idéntica, como si hubieran estado esperando en el mismo lugar 26 años después. Víctor, el autor de esa foto, desapareció en el año 1999. Nunca regresó a Chernóbil. Sus familiares afirmaron que desde aquel viaje había quedado obsesionado con algo que vio, pero que no podía explicar. En su diario personal escribió: "Hay alguien allí. No es humano. No tiene miedo de nosotros, pero tampoco quiere que lo veamos por mucho tiempo". Luego de eso, nunca volvió a hablar del tema. Y ahora, con la imagen moderna del dron, ese mismo alguien parece haber regresado. O tal vez nunca se fue. 10. ¿Qué nos está tratando de decir la zona de exclusión? Chernóbil no es solo un sitio marcado por la tragedia, es un lugar donde el tiempo se detuvo, pero las preguntas siguen avanzando. Después de lo que captó ese dron, una figura enigmática, inmóvil, inhumana y luego desaparecida, muchos se preguntan si la zona de exclusión está comenzando a responder a las décadas de abandono, de silencio, de secretos no revelados, porque más allá de la radiación, de las estructuras colapsadas y del musgo que cubre las paredes de Pripyat, hay algo que respira en el bosque. Algo que observa, y que tal vez no está solo. ¿Qué nos está tratando de decir la zona? ¿Es un recuerdo viviente del error humano? ¿O es el umbral hacia algo que no entendemos? Desde que se tomó esa fotografía, ningún otro dron ha logrado captar la figura nuevamente, ni con luz de día, ni con visión térmica, ni con sensores nocturnos. Solo quedó la imagen, y el eco de una presencia que parece más consciente de nosotros, que nosotros de ella. Quizá, más que una criatura o una entidad, la figura representa algo más profundo, un aviso, una advertencia, una manifestación del desequilibrio entre lo que destruimos y lo que permanece, entre lo que negamos y lo que nos observa en el silencio, porque Chernóbil no ha terminado, solo se ha mantenido en espera, y ahora, con los ojos de todo el mundo sobre ella, tal vez por fin comience a hablar. Chernóbil no es solo una ciudad fantasma, es un susurro del pasado, un lugar donde la tragedia se mezcló con el tiempo y abrió la puerta a lo desconocido. Y ahora, gracias a un dron, tenemos una nueva pregunta que nadie ha podido responder. ¿Qué era esa figura en el bosque? ¿Y por qué la cámara solo la captó una vez? No lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.